Bueno, muy buenos días. Tengan todas y todos las personas que nos acompañan el día de hoy, representantes de organismos internacionales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, tomadores de decisión, academia, líderes sociales. Reciban nuestro más cordial agradecimiento por estar el día de hoy en este conversatorio titulado Atención Primaria, Pensamiento Sistémico y Transformación de los Sistemas de Salud en la región de las Américas, en seguimiento al primer encuentro que desarrollamos la semana anterior en modalidad de panel. El día de hoy, en seguimiento al proceso iniciado la semana anterior, nos acompañan nuevamente los representantes expositores de Chile, Colombia y Costa Rica, el doctor Arteaga, el doctor Eduardo Guerrero, la doctora Rocío Sáenz, respectivamente, y además nos acompaña nuestra moderadora, la doctora Arachu Castro, a quien más adelante les estaremos presentando. Inicialmente nos gustaría compartirles la agenda de actividades que tenemos planteada para el día de hoy. La sesión del día de hoy no será una sesión como la que tuvimos la semana anterior, que fue un panel, sino que tendremos una sesión más dirigida al diálogo entre nuestros expositores invitados, por lo que primeramente presentaremos algunos de los resultados que tuvimos como parte del primer encuentro desarrollado la semana anterior y posteriormente presentaremos a nuestra moderadora, quien nos estará compartiendo la dinámica que vamos a seguir el día de hoy en esta sesión, y posteriormente desarrollaremos el conversatorio con base en 4 preguntas generadoras que han sido compartidas con nuestros expositores invitados, y de las cuales también se ha construido una sola para que se les ha compartido a ustedes con la convocatoria de este evento, y a la cual les agradeceríamos nos puedan compartir sus aportes si no lo han hecho posteriormente. Tendremos al final un espacio de comentarios para que ustedes puedan extender a nuestras personas expositoras cualquier duda o comentario que pueda surgir durante el evento, y finalizaremos planteando cuáles serán los siguientes pasos que visualizamos como comunidad de personas pensadoras sistémicas hacia el fortalecimiento de la atención primaria desde el pensamiento sistémico. Entonces, sin mayor preámbulo, para iniciar con esta agenda que promete estar bien cargada, vamos a iniciar con un resumen de las actividades que tuvimos en la semana anterior. Y primeramente me quisiera referir a el proceso SISTAC Región Américas, que fue el proceso presentado por la doctora María Paulina Echandi, quien nos compartió cuál ha sido este proceso en el que hemos trabajado el equipo SISTAC Región Américas desde 2021, ¿verdad? Y que surge propiamente de un informe realizado por la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud de la OMS, quien plantea, ¿verdad?, el tema del pensamiento sistémico en la investigación, y que básicamente el pensamiento sistémico ha permanecido en la investigación más que todo como algo conceptual, con limitados ejemplos para la formulación de políticas, ¿verdad? Y en la práctica. Y es por esto que se plantea como objetivo general la construcción de una comunidad de pensadores y pensadoras sistémicas en salud que se comprometan, conecten y colaboren para elevar este campo, ¿verdad? Y con ello mejorar la salud de las poblaciones. Desde esta perspectiva, entonces, se planteó una ruta de trabajo para la región de las Américas desde 2021, la cual se les compartió, ¿verdad? La semana anterior, y que inició desde mayo del 2021, ¿verdad? Con continuidad en 2022, y dicho sea de paso, precisamente esto es lo que nos permite estar el día de hoy acá, puesto que para el mes de abril nos planteamos desarrollar el tema de atención primaria desde el pensamiento sistémico en la región de las Américas, tomando ventaja de las experiencias, ¿verdad?, con que se cuentan diferentes países, y también el rol que ha tenido la atención primaria en salud en la región de las Américas. Un aspecto que nos parece sumamente importante recuperar en este evento es el hecho de que a nivel del pensamiento sistémico para efectos de la región de las Américas se ha hecho una adaptación conceptual, ¿verdad? Con base en nuestro contexto y en nuestra realidad, donde se ha planteado que este enfoque es un enfoque que se aboca a las necesidades, ¿verdad? Que es un enfoque interdependiente, con una comprensión más profunda de la realidad de las personas, ¿verdad? Y que pasa por enfoques complejos, ¿verdad? Donde se pretende diseñar, evaluar e implementar
implementar políticas en salud, pero también enfocadas en el tema de la equidad, ¿verdad? Donde hay comprensión de vínculos, de relaciones, de interacciones entre los diferentes componentes que integran el sistema, ¿verdad? El sistema de salud y el sistema en términos generales. Y esto desde aspectos como la investigación, la política y por supuesto que la práctica, que es precisamente lo que busca el acelerador del pensamiento sistémico, que es el SISTAC. Posteriormente tuvimos a cargo de la doctora Ingrid Gómez Duarte un encuadre donde nos permitió conocer por qué abocaríamos estos encuentros al tema de atención primaria, y es que una alianza, más bien una propuesta conjunta entre los miembros de la Alianza Latinoamericana de Salud Global, ALASAC, y la Red de las Américas para la Equidad en Salud, PRAES, es la que permite, ¿verdad?, la generación de un caso conjunto para el análisis de la equidad en salud en respuesta al COVID-19 en la región, ¿verdad? Este caso fue enviado y se recibe notificación del Movimiento por la Equidad en Salud Sostenible de que se selecciona, ¿verdad? Donde se presentan diferentes casos, dentro de los cuales participan los expositores que tenemos el día de hoy y otros que lamentablemente no se han podido sumar. Pero que sería publicado también por la Inter-Academy Partnership desde la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Básicamente, este estudio de caso macro de la región lo que busca es generar alianzas entre personas investigadoras, ¿verdad? Y mejorar contribuir en la mejora de la salud, especialmente de las poblaciones en mayor desventaja social desde la perspectiva de equidad y salud global. Posteriormente tuvimos la muy valiosa participación del doctor Oscar Arteaga de Chile, quien nos compartió, ¿verdad?, algunos de los cambios que han ocurrido en Chile, que básicamente en contexto pandémico han tenido que ver con cambios políticos que han tenido que han estado presentes a lo largo de la pandemia también, ¿verdad? Y que han hecho que surja diferentes capacidades, básicamente, que nos hacen pensar en un resurgimiento también del concepto de resiliencia, que lo entendemos como esta capacidad de afrontar y superar las situaciones adversas, ¿verdad? Como les decía, con estos cambios políticos en conjunto con los cambios en el desarrollo de la pandemia, que también nos mencionó que hubo algún bajo respaldo político al inicio de la pandemia, algunos problemas de gobernanza, alguna organización intersectorial de alto, más bien pese a estos problemas que se mencionan, hubo organización intersectorial de alto nivel y se valida nuevamente el tema del derecho a la salud, ¿verdad? Que inclusive se incorpora en el tema de la Constitución y pues hay un involucramiento de diferentes actores sociales, ¿verdad? Con la pandemia, si bien hubo una tardía conducción central e incorporación de la APS, el doctor nos menciona que también hubo una respuesta originalmente hospitalocéntrica, ¿verdad? Con un incremento personal médico y debilidades en la comunicación de riesgos, además de alguna conversión de labores, postergación de otros problemas de salud debido a la prioridad de la pandemia, ¿verdad? Y esto impactó en las prestaciones que no tenían vinculación directa con el COVID. Pese a ello, hubo una alta cobertura de vacunación, ¿verdad? Y algunos de los retos que nos plantea el doctor Arteaga tienen que ver con una dimensión estructural, donde se mencionan procesos que se requiere fortalecer procesos de transformación basados en redes integradas, ¿verdad? Con base en la atención primaria, centrada en las personas, en las comunidades, ¿verdad? También una dimensión de formación profesional, ¿verdad? Donde se fortalezca el enfoque de la Alexa, atención apaga primaria. cocina. Perdón, agradecería a las personas que por favor apaguen sus micrófonos mientras no los estemos utilizando. Y continuando, tendríamos el tema de más bien la dimensión de investigación, donde uno de los retos que se menciona es mejorar el financiamiento en investigación que permita apoyar procesos formativos e implementación de la investigación desde inclusive políticas en salud. Pasando a la segunda, pero no menos importante presentación que tuvimos a cargo del doctor Guerrero Espinel, Eduardo Guerrero Espinel, con el caso de Colombia. El doctor nos comenta que nos menciona de una nueva era de la APS en el contexto colombiano, ¿verdad? Y que reflejaba una acción intersectorial y también transsectoral, ¿verdad? Pero que trasciende los servicios de salud que se refleja con la pandemia y que implica una amplia participación comunitaria, ¿verdad? Sin embargo, hubo una concentración de resultados en grandes ciudades, ¿verdad? Y
que esto prácticamente implica un deterioro de la base de los servicios de atención primaria, puesto que no se abren servicios en periferias en grandes ciudades. Pero en este escenario hay un rol muy importante de la academia, ¿verdad? Puesto que permite también una apropiación del concepto de derecho, como también lo veíamos en la presentación del doctor Arteaga. Por acá nos menciona el doctor Guerrero que el mayor reto es el enfoque de salud familiar y comunitaria, ¿verdad? Y el rol de la atención primaria podría apoyar en estos problemas estructurales con un enfoque que han sido problemas estructurales con un enfoque selectivo y un enfoque biomédico, ¿verdad? Aunque se han tenido algunos logros puntuales en términos de gobernanza, mayor empoderamiento y la pandemia de una u otra forma ha beneficiado la intersectorialidad y la participación ciudadana. ¿Verdad? En el contexto propiamente colombiano se mencionó que se han tenido alianzas, ¿verdad? Y acompañamiento comunitario por parte de universidades que tienen cierta experiencia en atención primaria y esto ha permitido la implementación de soluciones participativas e integradas. Sin embargo, se requiere aún formación y gestión del personal, un enfoque familiar y comunitario, evaluación sistémica, ¿verdad? Hablando un poco de este pensamiento sistémico y también reconocer otras estrategias que pues no precisamente siempre son desde el sector salud como tal. Posteriormente tuvimos la participación de la doctora Rocío Sáenz Madrigal, quien nos comentaba sobre las competencias profesionales en atención primaria y mencionaba que la pandemia por COVID evidenció algunas desigualdades sociales, ¿verdad?, que todavía existen y las debilidades de los sistemas de salud y también, además de efectos directos como lo que es el sufrimiento, la enfermedad y muerte, ¿verdad?, otros efectos indirectos que conocemos como la interacción social, movilidad, cierre de establecimientos comerciales, educativos, pérdida de empleo, entre otros, y también evidenció la necesidad de contar con servicios de salud más robustos, universales, equitativos, más participativos, con modelos integrados e integrales, ¿verdad? Pero que no fuesen en detrimento de los logros alcanzados en protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo las personas con enfermedades crónicas, con cáncer y o con discapacidades. En este sentido, la doctora nos compartía que, digamos, hay algunos efectos desde la perspectiva de las personas y no solo desde la perspectiva de los expertos que podrían contemplarse desde la dinámica familiar, la dinámica comunitaria y la dinámica de los servicios de salud, ¿verdad? En el contexto familiar, por ejemplo, hubo cambios en las rutinas y en los horarios de los diversos miembros de las personas del contexto familiar. También un mayor número de miembros en casa a los cuales pues también habría que ofrecer cuidado, tareas domésticas, ¿verdad? La dinámica varió mucho, inclusive una mezcla entre lo laboral, lo doméstico, que generó miedo e incertidumbre, digamos, en contextos, por ejemplo, como en el cáncer, y una preocupación por enfermar y morir en soledad por miedo a no acudir a los servicios de salud para no contagiarse por COVID. Con respecto a la dinámica comunitaria, ¿verdad? Más bien una restricción para el desplazamiento y dificultades para la interacción social, como lo sabemos, ¿verdad? Suspensión de medios de transporte que afectaron el acceso a los servicios de salud, el acceso a los eventos médicos, cierre de establecimientos, ¿verdad? Para satisfacer necesidades básicas en algunas ocasiones y gran cantidad de información, no solo no científica, sino falsas noticias y por supuesto también mucha información científica. Y en los servicios de salud, ¿verdad? Pues claramente identificamos un cambio en las prioridades de atención, modificaciones en los flujos de pacientes de diferentes patologías, la explosión de la demanda de la conectividad, del acceso a la tecnología, del acceso al Internet y de que ese acceso estuviese inclusive en los espacios domésticos, ¿verdad? Y en los servicios de salud, ajustes a las normas y procedimientos y un sobreconsumo de ciertos productos e insumos médicos como conocemos. ¿Verdad? Entonces, dentro de estas competencias profesionales que se plantean para abordar estos y otros elementos, se plantea la verificación en campo que la pandemia ha reflejado la necesidad de transformar, ¿verdad? Los servicios hacia esta verificación en campo, donde haya transformación de las visitas domiciliares, ¿verdad?
¿verdad? Pensando en la atención primaria y en ese contacto comunitario, una actualización de la información en línea, una adopción de nuevas herramientas que permitan un contraste en tiempo real, ¿verdad? Donde también se requieren capacidades institucionales y disponer de otras herramientas como GPS y dispositivos electrónicos. Y por supuesto que esto requerirá también un trabajo en equipo que permita una puesta en práctica de saberes transdisciplinarios, que permita identificar riesgos individuales y colectivos y por supuesto a partir de ahí una intervención por consenso, ¿verdad? Entonces, sin mayor preámbulo, pues estos son algunos de los elementos que se discutió en el primer encuentro regional que desarrollamos el día 21 de abril, la semana anterior, con los aportes de los expositores de Chile, Colombia y Costa Rica, que dicho sea de paso, afortunadamente nos acompañan el día de hoy también. Y entonces les dejaría en este momento con nuestra moderadora del conversatorio del día de hoy, que es la doctora Arachu Castro. La doctora Castro es profesional Samuel C. Stone de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans de Estados Unidos. Ella trabaja acá desde 2013, donde dirige el Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América Latina. Es doctora en Antropología Social por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, doctora en Ciencias Sociales y Salud por la Universidad de Barcelona y máster en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. La doctora Castro trabaja en la intersección de la antropología médica y la epidemiología, lleva a cabo investigaciones en toda América Latina y el Caribe sobre equidad en salud, desigualdades sociales, salud de las mujeres, reproducción y desarrollo de la primera infancia en contextos de pobreza, entre otros. Es miembro del Consejo Directivo de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, RAES, del Grupo Asesor Estratégico y Técnico en Expertos en Salud y Nutrición Materna, Neonatal, de la Niñez y de la Adolescencia de la Organización Mundial de la Salud y también miembro del Movimiento para la Equidad en Salud Sostenible, por lo cual para nosotros es un placer tenerla el día de hoy por acá y contar con su apoyo para la moderación de este evento. Sin mayor preámbulo, le damos la palabra a la doctora Castro y muchas gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Luis Fer. Y buenas tardes o buenos días a todos y todas desde La Habana. En el diálogo de hoy lo que tenemos es unas preguntas generadoras y que cada una de las tres personas van a tener 5 minutos para elaborar y les solicitamos a todo el mundo que apaguen sus micrófonos. Después de las primeras tres preguntas tendremos la oportunidad de interactuar entre los ponentes y la audiencia y luego tendremos una pregunta de cierre. Entonces, yo primero voy a leer la primera pregunta y voy a presentar a la primera persona que va a hablar. La pregunta es, ¿cómo se podría incorporar el pensamiento sistémico en los procesos de toma de decisiones en salud desde la atención primaria en salud? Y la primera persona que va a hablarnos es el doctor Óscar Arteaga Herrera, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. El doctor Arteaga es médico y magíster en Administración en Salud por la Universidad de Chile, máster en Health Services Management y doctor de Salud Pública de la Universidad de Londres. Ha sido director académico del programa de magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile y es actualmente director académico del Magíster de Administración en Salud que dictan en conjunto la Facultad de Economía y Negocios y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Fue director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile entre 2011 y 2017 y cargo que ha vuelto a desempeñar desde diciembre del año pasado. Entonces, adelante, Óscar, y bienvenido. Muchas gracias, Arachu. Quiero aprovechar de saludarte, también a Eduardo, Rocío, y a Luis Fernández, felicitar a los organizadores por esta iniciativa que nos permite compartir algunas reflexiones sobre nuestro quehacer, nuestras preocupaciones y cursos de acción política en salud. Y como el tiempo es breve, voy a intentar responder derechamente a la pregunta orientadora, ¿no? que tú nos haces. A mí me parece que la mejor expresión de pensamiento sistémico en las organizaciones de salud, en particular de APS y los procesos de decisión que en este nivel se tomen,
es fortaleciendo las redes integradas de salud. Y aterrizando esto en la realidad chilena, para poder contribuir desde esta ubicación, ¿no?, a la reflexión, puedo compartir que después de 40 años de municipalización de la atención primaria de salud en el país, el tema sigue siendo motivo de importante discusión. Y muchos de los juicios críticos al respecto se enfocan en el impacto de desintegración del sistema de salud que la municipalización generó. Esto reaparece recurrentemente frente a situaciones diversas. Y quiero dar dos ejemplos que están relacionados con la respuesta a la pandemia para demostrar esto. El primer caso de COVID en Chile fue registrado el 3 de marzo del año 2020. Sin embargo, el instructivo de la Autoridad Sanitaria Central, vale decir, el Ministerio de Salud, sobre cómo conducir el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, estableciendo las directrices para llevarlo a cabo, fue emitido recién en junio de ese año. Y entonces, en los primeros 3 meses de la pandemia, cada municipio hizo lo mejor que pudo, encontrándose mucha variabilidad en esas prácticas. Por supuesto que algunas muy buenas, pero otras no tanto, ¿no? Porque la respuesta, como se explicó por parte de Luis Fernando al inicio, fue muy hospitalocéntrica. Otro ejemplo deriva de la última reforma del sector salud, que empezó a operar desde el 1 de enero del año 2005. En dicha reforma se separaron las funciones de salud pública y de atención de salud. Y dejó esta reforma las primeras, vale decir, las funciones de salud pública en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que se llaman CEREMIS, que corresponden a instancias desconcentradas del Ministerio de Salud y que representan al nivel central del Ministerio de Salud en la región. Esto se hizo para buscar fortalecer a estas CEREMIS como autoridad sanitaria regional. Sin embargo, dado que la responsabilidad de vigilancia epidemiológica quedó radicada en las CEREMIS, durante la pandemia se hizo evidente la fractura con la APS, que sigue teniendo dependencia municipal. Entonces, lo que ocurre, para que se entienda bien, es que las CEREMIS son como los generales, pero no tienen el mando de las tropas para poder hacer estas estrategias de salud pública, porque la dependencia de la atención primaria sigue estando en el nivel municipal. Me quedaría por ahí como respuesta a esta primera pregunta, para dejar espacio para los comentarios y preguntas que pueda haber de la audiencia. Muchísimas gracias, Óscar, y gracias por mantenerte en el tiempo. Recuerdo a los 3 expositores que son 5 minutos y estuvo muy bien, no lo sobrepasaste. Y ahora quería presentar al segundo ponente, es el doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel, médico y magíster de salud pública especializado en sistemas y servicios de salud. El doctor Guerrero trabajó con la Organización Panamericana de la Salud como asesor de sistemas y servicios de salud en varios países de la región de las Américas. Fue representante de OPS-OMS en El Salvador y líder del programa de salud internacional de la OPS-OMS. En la actualidad es docente y líder del proyecto de salud global de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y otras universidades en posgrados de salud pública. Es secretario general de la Asociación Colombiana de Salud Pública, miembro activo de la Alianza Académica Nacional Presente y Futuro de la Salud Pública y de su grupo especializado en atención primaria de la salud. Miembro activo de la Mesa Antioquia por la transformación del sector salud y asesor del campus virtual de salud pública de OPS-OMS. Y la pregunta, recuerdo, es cómo se podría incorporar el pensamiento sistémico en los procesos de toma de decisiones en salud desde la APS. Adelante, doctor Guerrero. Muchísimas gracias, Arachu, y gracias a todo el grupo, a los diferentes palestrantes que están en este momento con nosotros. Muchas gracias. Bien, ¿cómo introducir el pensamiento sistémico? Bueno, suponemos que cuando estamos analizando un problema de este tipo, deberíamos tomar en cuenta todas las partes, deberíamos de tener en cuenta las interdependencias, las relaciones, porque nos encontramos, digamos, frente a dificultades y problemas muy complejos.
Hablar de la atención primaria en salud en general en el mundo y específicamente en Colombia tiene implicaciones muy serias porque tiene que ver cómo de la pregunta que siempre nos hacemos de cómo transformar el sistema de salud con la estrategia de atención primaria en salud que de una u otra forma concebimos y hemos conceptualizado a través de los tiempos. Y eso implica tener en cuenta muchísimos actores. Y tener mucho en cuenta muchísimos actores implica saber qué hace cada uno de ellos para poder direccionar esa acción de contar con una atención primaria en salud fortalecida, participante y que construye soluciones con relación a las necesidades específicas que la población tiene. Y allí está, digamos, como ese gran desafío. Nosotros en el caso específico de Colombia, pues hemos sufrido bastante con la Ley 100 de 1993, que nos lanzó, digamos, a un proyecto de mercado, de pluralismo estructurado, de competencia entre los diferentes actores, competencia entre quienes manejan e intermedian el dinero del público, que son las aseguradoras o las empresas promotoras de salud, las EPS, se hace competencia entre ellas. En Colombia tuvimos múltiples instituciones de este tipo que han ido desapareciendo y se han ido desfinanciando y han ido quebrándose en el tiempo. Hay competencia entre los prestadores y ese fenómeno de la competencia entre aseguradores y prestadores yo diría que trae problemas muy graves y yo diría que dentro de las partes que tenemos que analizar es que tenemos que pasar de una concepción de la competencia a un concepto de cooperación, de sinergia, de colaboración en función del derecho fundamental a la salud que Colombia logró restituir a través de la Constitución en el decreto, en la ley estatutaria 1751 del 2015. Y por lo tanto, cambiar ese paradigma de la competencia por la colaboración y por la sinergia y digamos, la parte principal de unirse esfuerzos, de unir recursos, es nuestro gran desafío. Y eso pienso que es una construcción que lleva a elementos estructurantes que tenemos que trabajar sobre eso. En segundo lugar, diríamos que un elemento es ver qué pasa con el financiamiento. Cuando el financiamiento en el sector salud, como en el caso de Colombia, sigue a los bancos, sigue a los intermediarios y sigue a los que buscan rédito financiero con el manejo de los recursos públicos, es muy complejo avanzar en el sistema. Y nosotros tendríamos que decir que tenemos que avanzar hacia un financiamiento que sigue a las personas, que sigue al ciudadano y que busca estar resolviendo los problemas específicos y concretos en cada uno de los espacios, sea en el espacio de los determinantes sociales, sea en el espacio del cuidado primario, sea en el espacio del cuidado secundario y terciario, pero el financiamiento debe seguir a las personas, a los ciudadanos y no al sistema bancario, al sistema de intermediación. Y ahí tendríamos otro elemento que tenemos que dialogar. Si nosotros vemos la complejidad de nuestro sistema y pensamos en la academia, en el rol de la academia, pues nuestra academia se ha, digamos, centrado durante muchísimos años en el enfoque biomédico, en el enfoque hospitalario. Nosotros con la ley 100 del 93 acabamos de centralizar los servicios en las grandes ciudades, en los grandes hospitales, en los grandes centros médicos. Se tienen centros médicos de alta calidad y diríamos que todo el proceso de formación y de prácticas se hace en un 80, 85, 90% en centros hospitalarios. Y tendríamos que preguntarnos cómo la universidad lleva a prácticas comunitarias, lleva a prácticas sociales, lleva a prácticas sobre los determinantes sociales, investigación, acción participativa en eso. Hay ejemplos, Colombia tiene ejemplos muy importantes en ese sentido, pero no es la regla general ni es el cauce principal que llevaría a que los profesionales de ciencias de la salud y otras profesiones pudieran mentalmente estar cerca a los territorios, cerca a las comunidades, cerca a las familias, cerca a los ciudadanos, y diríamos que allí hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Y por último, diría que nosotros tenemos que tener muy claro que si no existe una participación comunitaria, si no existe un elemento donde la ciudadanía se haga partícipe de un proceso
sistémico de pensamiento para transformar sus realidades con relación a la calidad de vida y con relación al cuidado de su salud, pues es muy complejo. Entonces ahí está la otra gran parte con la que tenemos que dialogar. Diríamos que el pensamiento sistémico nos debe llevar a eso, a poner en diálogo los actores, los intereses y poner en sintonía el bien común y el derecho fundamental a la salud, y que si hacemos eso es posible redireccionar las cosas. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Tengo el gusto ahora de presentar a la doctora Rocío Sáenz Madrigal, directora ejecutiva de la Red de las Américas para la Equidad en Salud y coordinadora de SISTAC en la región de las Américas. La doctora Sáenz es exministra de Salud de Costa Rica y coordinadora del Gabinete Social, es presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, fue miembro de los equipos de respuesta de emergencias y desastres de la OPS-OMS en América Latina y el Caribe, con énfasis en Centroamérica. Ha trabajado como investigadora en programas de pregrado y posgrado en la Universidad de Costa Rica y en la coordinación de políticas públicas del Programa de Salud, Trabajo y Ambiente para Centroamérica, SALTRA. Actualmente es directora ejecutiva de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, consultora internacional en salud pública e investigadora de los sistemas de salud en Centroamérica. Y adelante, Rocío, un gusto que estés aquí. Muchas gracias y un gran saludo a Arachu, que nos colabora y está aquí coordinando desde La Habana, así que nos hace un gran honor que pueda estar desde allá. Un abrazo muy solidario a Oscar y a Eduardo, que son los compañeros, y a Luis Fernando, quien hizo la introducción. Reflexionando profundamente sobre la pregunta que se nos plantea de cómo incorporar el pensamiento sistémico en el proceso de toma de decisiones para la atención primaria en salud, y recuperando el espacio y el contexto específico del caso de Costa Rica, me gustaría mencionar que lo mencionamos en la reunión anterior, pero quería plantearlo, que uno de los aspectos importantes es que la atención primaria en salud para el caso de Costa Rica se empezó a gestar muchísimo antes de la declaración de Alma Ata, con un componente muy importante que era el tema de la participación. Y me refiero a la experiencia del Hospital Sin Paredes en San Ramón y los cantones alrededores, en donde de una manera muy temprana hubo una disrupción desde los servicios hospitalarios a reconocer la importancia del trabajo con la comunidad y ese acercamiento de los servicios a nivel comunitario. Eso de alguna manera le dio a Costa Rica una identidad un poco diferente en el tema de atención primaria, que se ha ido y ha pasado, como todos los procesos históricos, por momentos de pico y por momentos un poco de decadencia y de fortalecimiento, pero que a lo largo de todo este periodo realmente le dio como una identidad muy, muy particular. En ese sentido, decirles que al contrario de Chile, que la atención primaria está municipalizada, digamos, desde la parte de la gestión, en el caso de Costa Rica está totalmente centralizada en la institución prestataria de servicios públicos, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ahí, en esa acogida que hace la Caja Costarricense del Seguro Social a la atención primaria, y digo acogida porque no nació ahí, nació en el Ministerio de Salud, y parte del proceso de reforma más bien fue que se trasladara a la Caja Costarricense del Seguro Social, ha tenido unos grandes avances y unos grandes logros en el tema de cobertura. Sin embargo, ha sido una lucha bastante fuerte para que no se volvieran esos equipos básicos de atención primaria solamente el primer nivel de atención, el cual debe ser parte de la estrategia de atención primaria, pero no debe ser solo eso, sino que debe también ser la estrategia.
Con esto lo que quiero introducir es que la atención primaria requiere de procesos políticos y de compromisos de largo plazo de todo el personal sanitario. Yo diría que ese es un aspecto, y de la sociedad en general, para que en cada momento dar un paso más fuerte y de mayor consolidación. Un aspecto que vimos en el proceso de la atención de la pandemia fue algo que habíamos analizado en Costa Rica a lo largo desde 1970 hasta el 2021, precisamente esa lucha de ese trabajo a nivel comunitario. Pero ¿qué pasó con el tema de la pandemia? Que realmente llevó a que se colocara en el imaginario, al igual que pasó en Chile y en Colombia, lo cual dice que no es casual, ¿verdad? Que el problema del COVID se iba a resolver a nivel hospitalario. Y entonces ahí, desde la perspectiva de Costa Rica, hubo digamos, una no incorporación tan rápida a la respuesta de la pandemia como hubiésemos deseado. Y fue tan así que fue hasta septiembre del 2020, agosto-septiembre, que los municipios reclamaban su participación más bien en el trabajo y en el control de la pandemia. Entonces, esto lo que quiero decir es que es importante el compromiso político, el reconocimiento social y sanitario del rol de la atención primaria para la identificación de las necesidades y de los problemas de salud a nivel subnacional, y que para poder incorporar el pensamiento sistémico en los procesos de toma de atención, digamos, de pensamiento sistémico en atención primaria, debemos de hacer una valoración del grado de avance, de la implementación y del enfoque que estamos teniendo en atención primaria dentro de los países y entre los países. Yo diría que ese es un aspecto fundamental, y cuando me refiero a una valoración me refiero a investigación cualitativa que realmente aporte elementos para el fortalecimiento de la atención primaria. Y el otro aspecto que me parece fundamental es analizar en profundidad si realmente esa conocimiento y valoración de lo local, de lo comunitario, de las redes integradas, como planteó Oscar, que debe ser como el foco, cómo eso está alimentando realmente el proceso de toma de decisiones, tanto al interior de los servicios de salud como a nivel comunitario, es decir, tanto, digamos, entre comillas, hacia lo interno de la institución, pero también en lo horizontal, en lo sectorial. Y ese sería como el balance que a mí me gustaría colocar en este tema, dada la experiencia de Costa Rica. Creo que no me pasé en los minutos. Muchas gracias, Rocío. Bueno, muchas gracias a los tres participantes, y ahora vamos a lanzar la segunda pregunta, que es: ¿cuáles son las principales fortalezas y puntos de mejora en la generación de capacidades para la APS desde la perspectiva del pensamiento sistémico? Y me gustaría dar la palabra a Oscar. Muchas gracias. A mí me parece que una fortaleza importante es la estrategia de fortalecer redes integradas de servicios de salud en nuestra región, como ya la mencioné, y que se ha venido impulsando desde hace ya varios años por OPS. Creo que esta estrategia tiene mucho sentido de pertinencia en la realidad de nuestros países, que se caracterizan por sistemas segmentados. En el caso de Chile, a pesar de las reformas neoliberales de inicio de los años 80, durante la dictadura militar, y los esfuerzos de política de salud que desde el retorno a la democracia no han logrado revertir esos cambios estructurales, desde mi perspectiva, el sistema de salud chileno y en particular la APS han probado, a pesar de todo aquello, ser resilientes. Como ustedes saben, Chile ha alcanzado muy altas coberturas de inmunización contra el COVID-19.
lo que se explica por haber accedido precozmente a importantes cantidades de vacunas, lo que es mérito, por cierto, del gobierno de turno, que no solo negoció precios, sino que contó con la participación de las universidades para ofrecer capacidades de estudios de campo para la evaluación de efectividad de las vacunas. Sin embargo, tener las vacunas no es suficiente, sino que se requiere tener capacidad de distribución de estas a la población a lo largo de todo el territorio. Y esto último es la enorme contribución del sistema de salud y de la APS en particular, que mantiene a pesar de todos los cambios, mantiene una organización que fue creada en 1952 y que permite llegar con servicios a los diversos territorios de un país que tiene más de 4.000 kilómetros de longitud, con diversidad geográfica, lo que no es fácil. Entonces, en términos de oportunidad, yo distinguiría tres dimensiones. Por una parte, una dimensión estructural, orientada a fortalecer los procesos de transformación de los sistemas de salud como redes integradas de servicios, con base en la atención primaria y centralidad en las personas y comunidades en sus territorios. Una segunda dimensión de formación de nuevos profesionales, orientada a fortalecer el enfoque y la experiencia en atención primaria, así como el trabajo interprofesional, en el proceso formativo de nuevos profesionales en las universidades. Me voy a referir con más detalle después a esto. Y en tercer lugar, una tercera dimensión de la investigación, mi recomendación aquí es mejorar el financiamiento para la investigación orientada a apoyar los procesos de formación e implementación de política de salud, vale decir, aquello que denominamos investigación esencial en salud. Hasta aquí me quedo. Excelente, muchas gracias, Óscar. Ahora doy la palabra a Eduardo. Bien, Aracho. Bueno, con relación a las fortalezas, yo diría que en el caso específico de Colombia tendríamos fortalezas y unas contradicciones alrededor de las fortalezas. Colombia ha logrado, digamos, tener una ley, que es la ley 1438 del 2011, donde se hace un reconocimiento explícito desde el punto de vista legal de la atención primaria en salud como un elemento transformador, como una estrategia transformadora del Sistema General de Seguridad Social, reconociendo lo que significa la reorganización de los servicios, la participación social y la acción intersectorial. Allá hay una fortaleza. También tenemos esa misma ley, anuncia y recomienda la conformación de las redes integradas de servicios de salud, que es algo que, digamos, desde la región de las Américas se ha ido propiciando en los diferentes países, y está explícito trabajar en función de redes integradas de servicios de salud. En términos de contradicciones, diría que la interpretación aquí es diferente, porque acá las redes integradas de servicios de salud no son territoriales, sino que son entre los aseguradores. Y por eso se llevó a un cambio en lo que significa, no se habla de redes integradas de servicios de salud, sino de red de prestadores de los afiliados a los sistemas de aseguramiento a través de las EPS, lo cual lo extrae o lo saca del elemento territorial y lo vuelve a una acción individual de red de prestadores para la atención de la enfermedad. Lo diríamos que esa fortaleza está en la ley escrita y tiene contradicciones en su interpretación. Fortaleza, el haber planteado la necesidad de un plan decenal de salud pública, un plan decenal de salud pública que se empieza 2011, 2012, 2021, plan decenal de salud pública que lleva a hacer un encuentro de la necesidad de tener claras las necesidades de la población, de los territorios y de actuar sobre los determinantes sociales, lo cual me parece que es importante esa ganancia desde el punto de vista conceptual, y además de tener un enfoque diferencial, un enfoque de género y generar, digamos, una especie de planteamiento de cuáles son las dimensiones en las que tenemos que lograr los resultados de salud pública. Esa visión de mediano plazo es muy valiosa, es muy importante y debe fortalecerse. En este momento se está en un proceso de evaluación y de reconfiguración para tener el plan decenal 2022-2031. Y ahí hay elementos, digamos, importantes que se han abierto al diálogo nacional para discutirlo, con contradicciones también de lo que se concibe de qué estructuralmente puede afectar a ese plan decenal de salud pública. Por ejemplo, el tema del financiamiento. El financiamiento está en los aseguradores, está en los intermediarios, son los recursos públicos manejados por el sector privado con la intermediación financiera que se tiene, y por lo tanto hay necesidad, y nos estamos haciendo la pregunta
cuenta de cómo es el financiamiento del Plan Decenal de Salud Pública y cómo es el financiamiento de la atención primaria en salud, cuáles son las fuentes de recursos, porque si uno mira el conjunto del financiamiento de la salud pública, es un 4% del total de los recursos que se dedican a salud, que son recursos dedicados a la atención de la enfermedad, a la atención integral de la enfermedad. Pero una parte de esos recursos podrían dirigirse a la atención primaria en salud, pero implica, digamos, un consenso nacional de un plan de atención integral, de atención primaria en salud, con unas redes integradas territoriales en salud que tengan un financiamiento que sea explícito para la atención primaria en salud. En ese proceso de discusión estamos y me parece que las universidades tienen muchísimo que hacer allí, por eso se ha creado una alianza académica nacional que llamamos Presente y Futuro de la Salud Pública, que yo la identifico como una fortaleza porque es un espacio de pensamiento, un espacio de discusiones, un espacio de diálogo entre los diferentes actores, y también tenemos grupos especializados en atención primaria en salud desde el campo de las universidades y la Asociación, digamos, Colombiana de Salud Pública, que también debo mencionar, que están generando espacios de diálogo como fortaleza para viabilizar un nuevo orden, una nueva orientación transformadora y estructurante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea orientado a la colaboración, a la sinergia, a la resolución de problemas y a la consecución de resultados. Básicamente diría yo que esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Y ahora doy la palabra a Rocío. Sí, gracias. Yo quisiera iniciar esta parte mencionando que tener un sistema unificado es necesario, pero no es suficiente, ¿verdad? Y creo que ahí hay un tema importante que tiene que ver con la formación y el liderazgo de las autoridades sanitarias con una visión de salud pública y de atención primaria en salud. Yo creo que uno de los aspectos importantes que debemos de ir valorando entre todos es precisamente cómo desarrollar esas capacidades hacia lo colectivo y no tanto con el enfoque más individualizado. En ese sentido quería mencionar que fortalezas podríamos enumerar muchos en el caso de Costa Rica, una larga historia, una larga trayectoria, una voluntad política a lo largo de los años de darle fuerza a la atención primaria en salud, el contar con profesionales, contar con experiencias formativas en atención primaria en salud, con docentes, con contenidos, con modalidades, con experiencia, con informes, con sistemas. También en el caso de Costa Rica se cuentan con sistemas de evaluación de desempeño que son importantes para ver el grado de avance y de cumplimiento y de visión. Y en el caso específico de Costa Rica, el tema de la atención primaria como primer nivel y como estrategia, como lo mencioné anteriormente, que creo que es un aspecto que requiere un análisis y una profundización en las diferentes experiencias y en los diferentes contextos. Puntos de mejora siempre hay, y yo creo que en ese sentido voy a tratar de abordar algunos de ellos. No es un abordaje exhaustivo, pero desde el pensamiento sistémico a mí me parece que un aspecto que acaban de mencionar de diferente manera mis dos compañeros previos es esa formación profesional y el trabajo en equipo en escenarios complejos. Tenemos que reconocer que la prestación y la atención y el abordaje de la atención primaria trabajan la complejidad porque trabajan las realidades. Y desde esa perspectiva, una formación que recupere ese abordaje desde la complejidad para realmente lograr impactos en la transformación de la vida de las personas, requiere de un abordaje multidisciplinario, multisectorial, democrático, participativo.
El otro punto de mejora que a mí me parece sumamente importante son los procesos de educación permanente para la atención primaria en salud. Hablar de educación permanente en salud es muy común y es muy frecuente para las especialidades clínicas. Y se reconocen por las diferentes instituciones la importancia de la capacitación permanente, pero no necesariamente con el mismo peso para la tu historia, velocidad en la que comiendo, no has preparado la institucionalización, la institucionalidad para transformar ese conocimiento en prácticas que lleven a mejorar las condiciones y calidad de vida de las poblaciones. Y yo creo que eso hay que reconocerlo así, es un trabajo que hay que planteárselo y que tiene que ser multidisciplinario, como decía, y que no solamente aborde el diálogo o solo el conocimiento que se genera, sino el que se genera desde las comunidades. Cómo establecer ese diálogo entre lo que se está generando desde la perspectiva más academicista y científica y la que se está generando en las comunidades. Y el otro tema es el tema de las innovaciones. Cómo incorporar y renovar, que se hablaba de la atención primaria renovada, renovar realmente esa atención primaria con innovaciones desde lo social. No solamente estoy hablando de las innovaciones de carácter tecnológico, las incluye, pero no las particulariza. Entonces, a mí me parece que desde esa perspectiva, la conformación de las redes integradas de servicios de salud basadas en territorios, basadas en realidades, realmente son un gran esfuerzo que debemos de hacer todos para hacer la realidad en nuestros contextos. Muchas gracias, Rocío. Y voy a leer la tercera pregunta. Es, ¿cómo se puede generar, fortalecer y ampliar las opciones formativas en pensamiento sistémico en salud para la APS en la región? Y doy la palabra a Óscar. Gracias. A mí me parece que para generar, fortalecer y ampliar la formación en pensamiento sistémico en salud para la APS, las posibilidades pasan por el involucramiento de los centros formadores de nuestros países. En nuestra región hay varias experiencias exitosas de construcción de redes que justamente han tenido como objetivo el construir o contribuir al desarrollo de competencias y capacidades en algunos ámbitos específicos que dichas redes han abordado. Ejemplos de estos son aquellas que han estado orientadas a fortalecer las competencias para la investigación en política y sistemas de salud, la investigación en salud mental y psiquiatría, en salud global, ¿no? Entre otras. Todas estas redes han descansado en mayor o menor medida en universidades en nuestros países, y por lo mismo me parece a mí que para fortalecer las capacidades de fortalecer el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico, me parece que el camino es reproducir el modo en que estas otras redes ya que han probado ser exitosas han caminado. En una dimensión más específica, me parece que un aspecto fundamental al que ya me referí es la formación de nuevos profesionales, y en este sentido también específico creo que debemos fortalecer el enfoque y la experiencia en APS y también el trabajo interprofesional que enseñe, ¿no?, de manera natural que a los estudiantes de las distintas profesiones a trabajar en equipo, de manera que todos estos elementos estén presentes en el proceso formativo de nuevos profesionales.
Ahora, esto implica, obviamente, revisar en forma crítica las mallas curriculares y las metodologías que usamos en nuestras universidades para que podamos hacer las adecuaciones que permitan que los y las nuevos y nuevas profesionales tengan visión de pensamiento sistémico en el contexto, de nuevo, hay que reiterarlo, de redes integradas de servicios de salud. Creo que por ahí va el camino. Hasta ahí me quedo en relación con esta pregunta. Excelente, muchas gracias. Y ahora Eduardo, por favor. Bueno, yo pienso que estoy pues plenamente de acuerdo con lo que Oscar ha agregado, ha planteado en este tema. Yo agregaría, digamos, algunos elementos de desafíos. Yo sí pienso que la región de las Américas tiene experiencias importantes para mejorar el rol de la academia en el trabajo interdisciplinario, que implica modificaciones en los programas y currículos de formación de todos los profesionales y los técnicos en salud. Pienso que hay experiencias importantes de la conformación de redes para resolver las necesidades cerca de los territorios, cerca de las personas, y también pienso que hay experiencias muy valiosas de procesos de participación social. Me parece que algo que tendría que estimularse, y me parece que organizaciones internacionales de uno u otro tipo pueden estimular el que esas experiencias se acerquen, se conozcan y se generen alianzas. Alianzas de donde se sistematiza, donde se investiga y donde se le entrega a las personas de que es posible modificar y los modelos de atención en nuestra región, que es posible modificar las prácticas en los territorios, que es posible hacer modificaciones que beneficien y que nos lleven al bien común. Entonces, una tarea importante es generar esa red, esas grandes redes que interactúan, muestran, generan evidencias y trabajan. Segundo lugar, yo pienso que todas las universidades debemos ser conscientes de que nuestro espacio de formación de recursos humanos no es únicamente el hospital. Me parece que el hospital es muy valioso, es importante, pero debe haber un reconocimiento y no una lucha entre el hospital y las comunidades, ¿no? Me parece que tenemos que llegar a un acuerdo de que es necesario formarse en la clínica, en algunos hospitales, en los centros donde hay especialistas, etcétera, pero que el gran centro de la vida está en las comunidades, en las familias y en los territorios, y que es allí donde se actúa sobre otros elementos donde los profesionales tenemos que aprender cómo se conserva la vida, cómo se mantiene la vida, cómo se mantiene las personas saludables y los territorios, y eso implica reconocer la actuación sobre los determinantes sociales y que los profesionales de la salud debemos tener esa conciencia y saber cómo enfrentarla a través de diferentes metodologías, porque hay una complejidad que se da allí. A partir, digamos, del reconocimiento de las enfermedades y del cuidado primario de la salud, uno en las comunidades reconoce qué tiene que cambiar, qué tiene que hacerse y cómo se participa, y uno diría, bueno, ¿cómo fortalecemos, se invierte y se trabaja en los países para que existan comunidades de prácticas donde las universidades toman territorios específicos para trabajar con ellos y mostrar resultados dentro de procesos de planificación de los gobiernos locales o de los gobiernos regionales o los gobiernos nacionales según el país que se tiene? Pero tenemos que reconocer que debemos ir a crecer en términos de eso. Tercero, tenemos que reconocer que hay que actuar en equipos interprofesionales. Eso es algo que se está trabajando, que se está incentivando. Todavía es muy precario, todavía para mí es incipiente, estamos aprendiendo sobre eso. Y me parece que tiene implicaciones complejas, pero no es imposible. Es posible trabajar en equipos interdisciplinarios. Yo no puedo mostrar experiencias de diferente tipo. Lo que tenemos que hacer es ver cómo se incentiva, cómo se crece. Yo siempre digo, dime cuántos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios tienes entre profesionales de la salud y técnicos y personal comunitario, y sabremos qué tan fuerte es la atención primaria en salud en los diferentes países, porque existen reglas sobre eso. Entonces tenemos que estimular esa fuerza para trabajar allí y trabajar lógicamente en las redes territoriales que son colaborativas, que son sinérgicas, que son ayudadoras para poder producir soluciones y no únicamente pensando en la rentabilidad financiera. Yo personalmente quiero decir claramente aquí, Colombia nos ha enseñado que no es la rentabilidad financiera de la red de servicios el camino para poder lograr esto.
Necesitamos redes que son sostenibles financieramente con los recursos públicos y que es viable trabajar en ese sentido, y que lo que importa es la rentabilidad social, la rentabilidad de la calidad de vida. Lo que se requiere es allí donde tenemos que colocar todo nuestro esfuerzo. Pienso que es una labor titánica, no es fácil, no es fácil, pero sí me parece que debe haber un estímulo de una alianza internacional, que yo pienso que este grupo puede ser parte de eso, junto con otros grupos, de esas alianzas internacionales de redes que permitan generar un redimensionamiento de lo que podría ser la renovación de la estrategia de atención primaria, que tiene en cuenta todas las partes, porque si actuamos solamente en una parte, no nos funciona. Precisamente el reconocimiento es a la interdependencia y que todas las partes tenemos que contribuir, desde la academia, desde los prestadores, desde las comunidades y desde los gobiernos y la autoridad sanitaria. Tiene que haber una confluencia de pensamiento para poder lograr la transformación. En la medida en que aparezca el mercado y nos distorsione las cosas, pues sufriremos bastantes décadas más lo que estamos sufriendo, especialmente en el caso de Colombia. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, Rocío, por favor. Gracias. Bueno, yo me sumo a las propuestas de Oscar y de Eduardo, pero quisiera como colocar como una arista un poquito complementaria. A mí me parece que debemos de también trabajar mucho en los indicadores de salud. No es posible que a estas alturas del siglo XX sigamos midiéndola como un nivel de buen desempeño el ingreso per cápita o el gasto per cápita en salud. Entonces, yo creo que debemos de avanzar a cómo eso se traduce realmente en mejoras de las condiciones y calidad de vida de las poblaciones. A mí me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, en la OCDE, que muchos países están en el proceso, los indicadores no priorizan el tema de atención primaria. Inclusive uno de los indicadores es el tema de prevención. ¿Cuánto se invierte en prevención? Y básicamente lo que se puede contabilizar es lo que se hace con insumos, pero no lo que tiene que ver con procesos. Entonces a mí me parece que el tema de los indicadores, tanto desde la perspectiva del financiamiento como del desempeño, como de los logros a nivel comunitario, requieren una repasada que realmente den cuenta de ese valor de la atención primaria. Si seguimos utilizando indicadores de resultado, vamos a tener los mismos resultados, es decir, no avanzamos, no hay transformación. Entonces, en ese sentido, los indicadores deberían de ser indicadores que den cuenta de esa transformación y de esos cambios y de ese movimiento que nos estamos moviendo hacia condiciones mejores. Entonces, a mí me parece que desde esa perspectiva hay una tarea pendiente de todos, desde lo local hasta lo global, que requieren una revisión a profundidad. Y me parece que también debemos de seguir empujando la conformación de indicadores no solo cuantitativos. Yo creo que ahí el hecho de incorporar monitoreos, evaluaciones, análisis, sistematizaciones, con mayor énfasis en la parte cualitativa, estaría dando un enfoque diferente a lo que estamos haciendo en atención primaria en salud. Y en ese sentido, a mí me parece que uno de los aspectos efectivamente es tratar de juntar todas las experiencias positivas del trabajo en red que han dado impactos y cambios para ir aprendiendo de cómo ese aprendizaje se puede transformar en modificaciones a nivel comunitario y a nivel local, y no solamente a transformaciones a nivel general. Y el último aspecto que quisiera mencionar, pero ya ustedes lo mencionaron, es
que así como pienso que el tema de los indicadores debe modificarse, también los que hacen ejercicios, esfuerzos de acreditación, deberían de poner un mayor énfasis en los currículos y en la formación en atención primaria en salud. De veras fuerte, estructurante, que vaya cambiando esa formación en los currículos de los profesionales de la salud y de los técnicos en salud. Y tal vez el último aspecto que no deja de ser el menos importante, por lo menos de mi perspectiva, es que dentro de la formación tiene que haber un componente muy fuerte sobre cómo provocar capacidad de agencia de las personas, de las familias y de las comunidades, y no solamente la prestación de un servicio. Yo creo que ahí hay un gran reto que tenemos como región y que podríamos dar un paso diferente si realmente estuviéramos incorporando esos elementos dentro del quehacer de la atención primaria. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, han salido un montón de puntos importantísimos. Quería solamente resaltar algunos, pero creo que, aunque bueno, estamos hablando a partir de experiencias particularmente en 3 países que han tenido distintas trayectorias en la APS con respecto a sus prioridades. Y, por ejemplo, Eduardo nos hablaba de la importancia de poder pasar de esta idea de competencia a que haya una APS que sea cooperativa, que se cree sinergias y que haya mucha más colaboración. Otro tema que es muy importante que ha surgido también es, por un lado, la necesidad de que las políticas y los programas se basen en colaboración con la academia, por la posibilidad de poder analizar en profundidad, de poder retroalimentar los resultados de los sistemas de salud. Y por ejemplo, en este caso, pues Rocío hablaba de la importancia de reconfigurar qué indicadores son los que querríamos utilizar. Y que no solo sean, o sea, que sean indicadores que no sea solo sobre financiación, pero que sean más específicos de la APS y que hablen también del desempeño y de los logros. Yo querría añadir también la importancia que estos indicadores de salud estén siempre desagregados, tanto por territorio como por aspectos de posición socioeconómica, etnicidad, género, para poder identificar verdaderamente cuáles son las poblaciones donde se necesita mayor inversión para que se equiparen con el resto de la población. También se ha hablado mucho de la necesidad de, bueno, de que las redes estén integradas, que pensemos que los sistemas son modificables y que se trabaje mucho en equipo. Y yo querría recordar aquí al doctor Francisco Rojas Ochoa, que fue uno de los grandes pensadores del APS en Cuba. Él era médico, falleció hace casi 2 años. Fue una buena fuente de inspiración para mí. Bueno, por cierto, yo estoy ahora en La Habana, pero mi universidad está en Nueva Orleans, en Tulane. Lo que pasa es que vengo aquí con frecuencia. Y el doctor Rojas Ochoa, llamado el profe, siempre decía que en la salud pública aquí en Cuba había demasiados médicos y que tendría que abrirse a tener una visión mucho más interdisciplinar y de la importancia de que la salud pública tenga esa visión que combine distintas disciplinas, muchas de ellas que vienen de las ciencias sociales. Y quería también, bueno, por supuesto, hablar de que en esa investigación académica que puede permitir retroalimentar mejor los programas y que sean más adaptados a las necesidades de cada territorio, hacer ese énfasis en la necesidad de que estos sistemas de salud se adapten a las necesidades del territorio para poder transformar
la vida de las personas de manera positiva. Entonces, bueno, por supuesto, yo creo que estos son algunos de los puntos que han surgido y ahora, bueno, me gustaría también mencionar algunas de las preguntas que han surgido por parte de la audiencia. Tenemos aquí una muy importante de Nieves Ehrenberg que menciona que, bueno, se ha hablado mucho del enfoque hospitalocéntrico, pero que deberíamos ir más allá para utilizar este pensamiento sistémico en el tema de cómo se puede proteger el medio ambiente con el calentamiento mundial y prevenir futuras pandemias. Entonces quería dar la palabra sobre este tema específico de protección del medio ambiente y cómo debería abordarse desde el pensamiento sistémico. Bueno, tal vez si querés empiezo yo. Bueno, a mí me parece que el abordaje del medio ambiente en términos generales, desde lo global, inclusive ha tratado de incorporar el pensamiento sistémico, ¿verdad? Desde una perspectiva más teórica y más conceptual. Las dificultades es cómo llevar esto a la práctica de lo local. Y entonces, y yo no diría cómo llevarlo, cómo acercar eso con lo que se está generando en los mismos territorios, que hay transformaciones a veces que son mayores que lo que se están planteando a nivel global. Entonces, a mí me parece que uno de los aspectos importantes del pensamiento sistémico como tal, ahora hago la relación con atención primaria, es que es precisamente ahí en el territorio donde se concretan las acciones, ¿verdad? Y donde se generan los daños y los prejuicios al medio ambiente, pero también donde se pueden generar las transformaciones. Tal vez un aspecto desde la atención primaria es que la atención primaria tradicional tenía un componente de saneamiento básico. Los que son muy viejitos como yo se acordarán de eso, ¿verdad? Y el abordaje era agua potable, era desechos sólidos, era tema de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Pero estamos en otra época, Tenemos pendientes ahí. Tampoco es que podemos decir que ya se ha resuelto todo el problema en esa primera etapa. Inclusive el acceso a agua potable no está asegurada en todos los territorios de la región de las Américas, ¿verdad? Se han hecho grandes esfuerzos, pero ahora hay otros temas y otros retos. Y yo creo que cuando yo mencionaba en intervención anterior de que esos procesos de conocimiento que se han generado tienen que de alguna manera ir alimentando y transformando el quehacer de la atención primaria, ambiente da uno de esos espacios muy claros. Hay muchos cambios y ahí se podría hacer un trabajo sumamente potente desde las comunidades y acercando esas necesidades, como usted decía, Arachu, ¿verdad? No solamente la parte general, sino desde esas necesidades y problemas locales, cómo construir desde ahí y acercar esos saberes y conocimientos que no son solo verticalmente, lo que quiero decir, tiene que haber como una comunión de conocimientos entre lo local, la institucionalización y la generación de conocimiento a nivel global. Muchas gracias. Óscar o Eduardo, sí, ¿quieren está bien. aportar? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala Rocío. Y me pareció muy interesante la pregunta de Nieves. Me parece que, por lo menos, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Con lo que ella plantea. Y por supuesto que, como bien explicaba Rocío, el elemento básico de los sistemas, un elemento básico del sistema de salud, especialmente la atención primaria, es justamente la vinculación con el territorio. Porque es ese vínculo con el territorio lo que permite mirar los procesos de salud y enfermedad desde el enfoque de determinantes sociales, como antes también explicó Eduardo. Y entender entonces que salud debe estar en el centro de todas las políticas,
como nos señaló en su lema, salud en todas las políticas, Finlandia cuando ejerció la presidencia de la Unión Europea en el año 2006. Porque es la relación en ese territorio que expone a las poblaciones a los distintos factores que pueden afectar su salud, ¿no? Respecto de los cuales las personas a su vez tienen niveles de vulnerabilidad que son distintos. Y ahí entonces es bien fundamental entender el rol modulador que tiene el sistema de salud en términos de modificar esa exposición diferencial o modificar también, o habría que decir, la vulnerabilidad de los grupos de población, que es el rol que le corresponde al sistema de salud como un determinante social intermediario. Entonces, completamente de acuerdo con lo que se señala, y me parece que es muy, muy importante tenerlo eso presente, ¿no? Gracias, Oscar. Eduardo. Yo agregaría, de acuerdo con lo que los expositores han planteado previamente, pero agregaría, digamos, en este tiempo moderno, desde la óptica de la salud global, yo pienso que nosotros tenemos que dialogar y conversar y generar, digamos, espacios de conversación en los territorios y en los diferentes grupos con todos los actores de cuáles son los modos de producción, cuáles son los modos de consumo y la interdependencia que la comunidad tiene con modos de producción y modos de consumo. Hoy decidimos qué consumimos. Y es importante que la ciudadanía sea consciente de qué consume y cómo consume, a quién consume. O sea, que es algo que esa conciencia debe existir y debe tener una orientación. Si no pensemos en el tema de alimentación, ¿qué consumimos? ¿Qué consumimos? Y por otro lado, es importante entender qué producimos y cómo generamos esa producción para ser conscientes de lo que es saludable, de lo que es para el bien común, para el bien planetario. En la medida que crezca esa conciencia, es posible que este problema, digamos, de ese determinante global del medio ambiente y de cambio climático pueda ser comprendido por la ciudadanía, por las familias, por los gobiernos. Es importante que nuestros gobiernos sean coherentes con las decisiones alrededor de los modos de producción y de los modos de consumo. Y creo que estamos aprendiendo sobre eso. Tenemos pendiente el tema de agua, saneamiento ambiental y todo lo que ustedes quieran, pero esta es la nueva forma que tenemos que comenzar a trabajar. Yo diría que tenemos que incorporarlo como parte de los determinantes que tenemos que actuar y trabajar. Muchas gracias. Nieves nos hace otra pregunta y es si conocen ejemplos en la región donde se esté estudiando el vínculo entre las enfermedades tropicales desatendidas y la efectividad y resiliencia de los sistemas de salud. Y dice, considerando que un sistema que logra avanzar contra las enfermedades desatendidas es un sistema que debe estar mejor preparado para enfrentar futuras pandemias y otras crisis en general, ya que suelen afectar a las personas más vulnerables de las sociedades. Yo diría que sí. O sea, yo podría mencionar la Universidad de Antioquia con sus grupos de investigación, que tiene grupos de investigación muy valiosos en ese sentido. La Universidad Nacional de Colombia también tiene grupos de investigación que están atendiendo eso. Son como las dos que yo puedo mencionar desde orden público, pero también sé que de universidades privadas existe interés en ese tema de las enfermedades desatendidas. E incluso existen organizaciones y grupos de ciudadanos que están trabajando en eso, en enfermedades huérfanos, etcétera. Existen ya organizaciones que incentivan estudio, atención e investigación en ese sentido, de modo que yo diría que sí se puede hacer un levantamiento de información en los países de quienes están trabajando sobre eso y su conexión con medio ambiente, que sí existen esos grupos. Sí, yo Gracias. quiero complementar. ¿Alguien más quiere? Sí, simplemente, no, bueno, enfermedades tropicales, no, acá en Chile, porque no son prevalentes, ¿no? Por las características climáticas de este país, los agentes infecciosos no sobreviven mucho. Pero sí hay algunos desarrollos, igual que lo que señalaba Eduardo, de grupos de estudio y algunas iniciativas ya de estudios
respecto de lo que se denomina enfermedades huérfanas, que se refieren a enfermedades de problemas que tienen una poca prevalencia, pero cuyos costos de tratamiento son muy altos, ¿no? Entonces, eso requiere también algún modo en que desde la sociedad podamos responder para apoyar a esas personas. Entonces, en ese sentido sí hay estudios que han estado orientados en esa dirección. Gracias. Solamente para enfatizar, Aracho, que sí hay grupos sobre la sociedad civil y algunos grupos de investigación vinculados a esos temas. Enfermedades tropicales como tales, bueno, creo que hay mucho trabajo en el tema de Chagas en Argentina, en Brasil, Venezuela, Colombia, ¿verdad? Todo el tema de malaria, dengue, y eso hay diferentes grupos que están trabajando. Cuba ha trabajado mucho de esos temas como país, pero las enfermedades desatendidas como tales, así con esa denominación, yo diría que que está vinculada a ciertos grupos de investigación y a grupos de la sociedad civil que luchan porque sus enfermedades sean atendidas a tiempo, incorporadas en los sistemas de salud. Muchísimas gracias. Y bueno, también alguna persona nos ha pedido si podemos compartir bibliografía. Y bueno, dejo que Luis Fer nos conteste esa pregunta, responda esa pregunta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Cristian González y dice que como médico de atención humanitaria en zonas de conflicto armado en Colombia, solicito a los distinguidos profesores y colegas sus amables sugerencias para la intervención aguda. Entonces, si tienen, de todas formas, cualquier persona, no solo los tres ponentes, cualquier persona que tenga información que quiera compartir, algún enlace aquí en el chat, también les invito a que puedan hacerlo. Yo, bueno, quería comentar simplemente un elemento que surgió antes, que lo mencionó Rocío, y era sobre qué indicadores podemos utilizar también para que no sean solo de financiamiento y que sean más específicos sobre la APS. Y bueno, hay un índice, quería recordar que es un índice sobre unos aspectos básicos de salud, de vacunación, salud infantil, salud materna, que está elaborado por nuestros colegas de César Victora y colegas y en colaboración con la OMS, que, bueno, yo cuando surgió la pandemia lo utilicé para poder tener una idea de cuál era la resiliencia de los sistemas de atención primaria previo a la pandemia. Y desde luego tienen una asociación muy fuerte con dos indicadores que yo medí, que eran la mortalidad materna y la mortalidad en menores de 5 años. Lo digo porque quizás este podría ser una de las maneras en que podríamos tratar de prestar más atención en cuanto a una simplificación, como todos los índices e indicadores, pero que podría ser interesante tenerlo en cuenta. No sé si quieren comentar algo al respecto o si pasamos ya a la última pregunta. Yo les animo a que comenten la utilización de este índice de la... Está bien. Bueno, entonces damos paso a la cuarta pregunta, que ya es de ¿cuál podría ser una eventual ruta de acción en la reforma prioritaria? Y cualquiera de los tres ponentes que quiera empezar,
Adelante, por Si, favor. si me permites, porque es posible que yo tenga que retirarme antes, voy a tratar de estar hasta el final, pero si me permite ir de primero, le agradezco muchísimo. Adelante. Bueno, la Sí, posible sí, ruta, yo pienso que se está, digamos, está empezando aquí un reforzamiento de todo lo que se hace en los diferentes esfuerzos a nivel nacional, internacional y local. Yo pienso que la ruta puede ser primero el reconocimiento de la necesidad de unirse, la unidad de acción cooperativa y colaborativa y la sinergia de todas las experiencias que hay. Eso implica un reconocimiento de experiencias a nivel internacional para que puedan, digamos, interactuar, puedan reflexionar, puedan difundirse, porque las nuevas generaciones necesitan saber dónde están esas experiencias que son exitosas alrededor de lo que nosotros tenemos como credo, que es la atención primaria en salud. Por lo menos mis estudiantes y las generaciones que están dicen dónde están las experiencias y uno empieza a decirles estudia aquí, estudia aquí, estudia aquí, y pienso que hay que tener una claridad de dónde están las experiencias para poder tener esa sinergia de reconocimiento de las mismas. En segundo lugar, pienso que tenemos que reforzar el camino de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación, o sea, que las universidades miren a su interior y las universidades puedan compartir qué están haciendo para contribuir a ese cambio. Y nosotros como universidades tenemos que también compartir las experiencias de lo que podemos hacer, de lo que no es viable, de las dificultades, de las limitaciones, pero también de nuestras fortalezas para poder decir cómo las universidades nos acercamos a los territorios, cómo tenemos una acción responsable con prácticas comunitarias, con prácticas sociales y con actuación en determinantes sociales, en el cuidado de la salud, cómo interactuamos allí, cómo registramos, cómo sistematizamos, y me parece que eso requiere generar alianzas académicas que vayan en esa direccionalidad, especializando grupos. Yo en alguna forma hemos tratado de iniciar ese tipo de fortaleza con la Asociación Colombiana de Salud Pública y con las universidades, caminando en ese sentido, pero yo pienso que la región de las Américas tiene esa capacidad y podría hacerlo. Anoche mismo estábamos nosotros en una reunión donde estábamos reconociendo y trabajando qué significa Brasil como experiencia en atención primaria en salud, qué problemas tienen, qué lecciones aprendidas tenemos del sistema de salud de Brasil, y así podemos mencionar de diferentes países. Entonces, creo que la academia tiene que tratar de incorporarse a eso. Tercero, yo pienso que se puede armar algún proceso de formación. Insinuó que el campus virtual de salud pública, que es un bien público de la Organización Panamericana de la Salud, ha sido un gran incentivo para todos nosotros en los procesos de formación para atención primaria en salud, y allí hay un espacio interesante que podría, digamos, utilizarse. Perdón, Eduardo, doctor. te silenciaste, te silenciaste, Eduardo. Ah, sí, ya, gracias. Decía que es importante reconocer, digamos, la posibilidad de aliarse con el campus virtual de salud pública y que un grupo, puede ser de a partir de este grupo de pensamiento sistémico, elabore una propuesta que vaya a procesos de autoformación, a procesos que apoyan, digamos, las universidades, que apoyan los campos comunitarios, cosas de ese tipo, podría ser una iniciativa bastante interesante. Y un cuarto elemento que yo sugeriría es que en muchos países se requiere incentivar que el recurso humano pueda participar en voluntariados de atención primaria en salud en aquellos países que tienen prácticas que son loables y que son importantes para poder reconocer qué se está haciendo y traer ese intercambio, esa internacionalización de la atención primaria en salud, yo diría, a partir de las vivencias en aquellos lugares donde funcionan bien las cosas. Entonces, propiciar ese intercambio de experiencias y académico me parece bastante valioso. Por último, diría que hay que hacer el rol político. Me parece que hay que incentivar que estos grupos actúen políticamente a nivel internacional en los medios explícitos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros espacios
que actúan sobre los determinantes sociales de la salud, que yo pienso que es allí también donde se definen muchísimas cosas del devenir de los próximos años en cumplimiento de metas. Es importante pensar que tenemos que cumplir metas, que tenemos que cumplir una serie de propuestas para mejorar reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, para reducir el hambre, muchas cosas que están planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible y que hay que tener una línea de acción internacional en ese sentido. Creo que lo que hay es muchísimo trabajo por hacer y es importante, digamos, vincular las personas y las instituciones y organizaciones que quieren participar en eso y en lo posible que existan organizaciones comunitarias, porque muchas veces nos quedamos en nuestras propias instituciones, pero no estimulamos que las organizaciones comunitarias participen de estos procesos y es quizás allí donde hemos fallado y me parece que tenemos que ver cómo se vinculan y se estimulan organizaciones comunitarias que quieren mejorar sus modos de vida, sus modos de consumo, etcétera. Dejaría hasta allí. Muchas gracias, Eduardo. Quería invitar a Rocío o a Óscar a proseguir. Si quieres sigo yo, no sé. Adelante. Aquí. Gracias. Yo voy a ser muy breve porque estoy completamente de acuerdo con lo que ya señaló Eduardo y quizás de manera más concreta, yo rescataría dos iniciativas que ya se han planteado además en el itinerario estratégico que nos informó Luis Fernando al iniciar este seminario. A mí me parece que es importante, por una parte, avanzar en la constitución de una instancia colectiva con integrantes de diferentes países que pueda contribuir a la conducción de la iniciativa del acelerador de pensamiento sistémico, SINTAC, que han estado haciendo los y las colegas de Costa Rica de la Secretaría Técnica de la Red de las Américas para la Equidad en Salud. Me parece a mí que ese puede ser una cuestión muy concreta que ayude a que haya un esfuerzo desde distintos países que apunten en esta dirección, ¿no? Trabajar juntos, como decía Eduardo. La segunda iniciativa es que yo sugeriría aquí establecer un ciclo con algunos coloquios internacionales que permitan ir estimulando la reflexión sobre estos temas, en los que podamos fundamentalmente ir conociendo experiencias que se hayan desarrollado, que se estén desarrollando en nuestros países y que ayuden justamente a ir fortaleciendo la cultura de pensamiento sistémico. Y no puedo, lo iba a decir delante, pero se me quedó en el tintero y no puedo dejar de señalar que me pareció muy interesante lo que planteó Rocío respecto a revisar los indicadores para evaluar el desempeño de los sistemas, incorporando indicadores de proceso, lo que también fue reforzado por Araujo y que incluso nos envió alguna, por si no lo han visto ahí en el chat, alguna bibliografía al respecto. A mí me parece que esto puede ser una línea muy interesante de explorar en una red de pensamiento sistémico, porque puede ser una contribución bien concreta y pertinente para que podamos evaluar nuestro sistema de salud. Eso simplemente, pero reitero que me siento interpretado por lo que señaló previamente Eduardo en estos temas. Muchas gracias, Óscar. Rocío. No te escuchamos. Perdón, estaba en mute. Es que tengo aquí unas mascotas que hacen ruido. Me siento totalmente identificada con las propuestas tanto de Óscar como de Eduardo. Yo creo que se han dado grandes lineamientos, ideas. Creería yo que de alguna manera los que hoy estamos aquí, más otras personas que están participando en el grupo y otros que participaron en la elaboración de los estudios de caso, yo lo que diría es que casi deberíamos de hacer como un call para conformar esa comunidad, abrir un poco ese espacio para empezar a crecer y obviamente habrá una tarea de sistematizar todo lo que se ha dicho en este evento y en el anterior y continuar con esa ruta de trabajo
y ir caminando, no dejarlo aquí, sino ir hilvanando, ir creciendo y produciendo y generando cambios. Y me alegra mucho que la propuesta de los indicadores les agrade, y creo que se podría hacer uno de los ejes o el eje principal alrededor del que podamos movernos, porque sería absolutamente, creo yo, transformador y aportaría un producto muy concreto. Creo que solamente gracias. De acuerdo, avancemos en ese sentido. Excelente. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora un espacio para poder seguir con alguna pregunta o algún comentario adicional que nos han hecho, pero nos comenta Diego Coto que la apertura de esta comunidad es una excelente propuesta. También Dora Echeverry nos comenta que es muy interesante este foro, el poder cuestionarnos lo que se puede hacer en pro de la APS, teniendo en cuenta los actores sociales, los indicadores en salud, para mejorar la calidad de atención en salud. Y también nos comenta Carol Rojas de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, que desde ahí hubo un programa de intercambio con Chile para ir a terreno y vivenciar la APS. Que desde luego son necesarias las experiencias formativas en la región, que nos acerquen y permitan repensar lo que hacemos desde la región. Y por último tenemos una pregunta de Paulina Ríos, que se ha ido, pero que nos deja con esta pregunta. Ella plantea que cuando se dio el salto de la APS selectiva a una APS renovada, en varios países se rompieron los programas verticales, tales como los de atención a madres y niños, que tenían millones de inversión. Y dice que ahora, 20 años después, observamos que hay un descuido, incluyendo de los grupos, que cómo puede desde la nueva APS y el pensamiento sistémico recuperar lo bueno de las intervenciones en grupos prioritarios sin descuidar la atención integral y el continuo de la atención materno-infantil. Adelante. Bueno, tal vez sin pretender resolver un problema tan profundo como el que está planteando esta persona, yo pensaría que la atención primaria, como se dijo anteriormente, debe y tiene que estar orientada a esas necesidades específicas y ajustada la respuesta a esas necesidades específicas. Y ahí todas las estrategias verticales, horizontales, de focalización, integrativas, integrales, tienen que estar al servicio para los abordajes concretos. Muy bien. Y no es uno ni otro, sino que precisamente el pensamiento sistémico lo que está hablando es de que debemos de estar abiertos a esa lectura, a esas necesidades, pero también a las propuestas de intervención. Y eso requiere desarrollo de capacidades institucionales para esa flexibilización. Trabajar con los profesionales de la salud, pero también con las capacidades y con las comunidades y obviamente con los territorios. Entonces, esa sería como una, así a quemarropa. Totalmente de acuerdo, Rocío. Yo quiero hacer una reflexión respecto a esto. Adelante. Perdón. ¿Sí? ¿Sigo? Ya. Mira, yo creo que este tema es bien relevante y va más allá solo de salud. Yo creo que a nosotros nos pasa que desde el punto de vista de construcción de políticas públicas hay dos enfoques que no siempre coinciden, ¿no? En general, nosotros desarrollamos políticas públicas con enfoques sectoriales, porque el Estado está organizado de un cierto modo y esto se reproduce desde el nivel nacional hasta los espacios locales. Y entonces hay políticas sectoriales que son verticales dentro del ámbito de competencia de cada sector. Y hay otra manera de enfrentar esto que es desde el espacio territorial. Entonces tenemos el espacio territorial local,
el municipal, el regional. Y hablamos mucho de intersectorialidad, pero no es fácil llevar esto a la práctica. Bueno, eso mismo, este conflicto de maneras de construcción de políticas públicas entre lo sectorial y lo territorial, también nos pasa al interior del propio sector salud. Porque los enfoques tradicionales, que eran enfoques verticales que tenían como objetivo llegar a poblaciones específicas y priorizadas, cuando avanzamos en políticas de descentralización que dan espacio a miradas más integrales, bueno, también tienen el riesgo que usted señala en su pregunta. Y lo más complejo, ¿no?, es que los primeros, en general nos pasa a nosotros que cuando organizamos programas, los programas suelen conducirnos al desarrollo de estructuras que se reproducen de nuevo en los distintos niveles. En el nivel nacional hay una estructura programática, en el nivel regional, en el nivel local, y eso, bueno, entra en tensión con estas miradas de abordar los problemas de la población con lógicas un poquito más integrales, ¿no? Y eso es un conflicto que, bueno, quizás lo podemos diagnosticar, pero es bien complejo y difícil de abordar. Yo hasta ahí me atrevería a llegar porque no tengo soluciones de cómo poder enfrentar. Pero creo que es importante que al menos entendamos la complejidad que hay detrás de eso. Muchas gracias, Rocío. Seguro que tienes algo que comentar al respecto. Sin duda hay unas grandes complejidades ahí en esas respuestas, pero diría que hay que desarrollar esas capacidades para hacer esas vinculaciones. Uno de los aspectos que siempre me gusta compartir es que cuando usted desarrolla trabajo multisectorial e intersectorial e internivel y promueve esos estilos de trabajo y de propuestas y de abordaje, tienen que desarrollar las capacidades para que eso se genere. Eso no es en automático. ¿Por qué? Porque hay muchas vanidades institucionales, para ponerlas de alguna manera, y personales, que a veces se colocan como primero en la línea. Y ahí uno de los aspectos que en lo personal aprendí en mi gestión política es que en sanitario, básicamente, todos tienen que verse reflejados en la foto. Entonces, eso implica que no necesariamente es el liderazgo en salud, es que el líder sanitario tiene que ser el único en la foto. Eso yo creo que son aspectos que se dicen fácil, pero hay que trabajar eso. Eso hay que desarrollar las habilidades, los instrumentos, ¿verdad? Y tener muy clara la ruta. Pero bueno, tendríamos para conversar meses sobre este tema, pero no podía dejar de mencionar. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha habido varias personas que nos han agradecido por crear este espacio y dado el interés sería muy bueno, aparte de la necesidad que hay efectivamente en los territorios, ¿no?, para continuar dialogando y profundizando sobre estos temas. Y bueno, quería agradecer tanto a los ponentes como a la audiencia y a Luis Fernando Solís por haber organizado magníficamente este diálogo. Y bueno, quedamos entonces atentos a que ustedes saben que la grabación de esta discusión estará en línea y no sé si Luis Fer quiere aportar alguna información adicional. Sí, hacia adelante, por favor.
Sí, muchas gracias, Arachu. Muchas gracias a las personas expositoras que hemos tenido el día de hoy. Por supuesto, a toda la audiencia que pues han hecho esta discusión mucho más rica con sus aportes y sus discusiones. Compartirles que en el chat de Zoom les hemos compartido, valga la redundancia, el enlace del canal de YouTube de SISTAC Región Américas, donde estaremos compartiendo tanto este video como más bien esta sesión, en la grabación de esta sesión, como la de la primera sesión que tuvimos la semana anterior, que dicho sea de paso ya está en ese espacio. De igual manera, les estaremos escribiendo vía correo electrónico, compartiéndole los 12 enlaces exactamente de cada uno de los eventos, y estaremos disponiendo de una carpeta digital donde estaremos compartiendo algunos recursos bibliográficos para compartirlos con todas las personas interesadas, y a partir de acá seguir pues en contacto con ustedes y seguir construyendo comunidad. Entonces, agradecerles profundamente y pues esperamos continuar en comunicación con ustedes vía electrónica y vernos en algún otro espacio. Hasta luego. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Luego, muchas gracias. Gusto de verlos. Hasta luego. Muchas gracias.